Me llamo Teresa, tengo 78 años y he vivido una vida que muchos considerarían admirable. Siempre he sido esa señora que saluda con una sonrisa desde la ventana, la que hornea pan los domingos, la que cuida sus plantas y mantiene la casa en orden. Pero detrás de cada saludo amable, de cada gesto maternal, se esconde una verdad que nunca me atreví a contar, hasta hoy. Cuando tenía 17 años, conocí a Jorge. Él tenía 35. Era un hombre apuesto, educado, de palabras suaves y modales impecables. En el pueblo era respetado como si fuera un santo. Ayudaba en la iglesia, organizaba las ferias locales y siempre tenía una palabra amable para todos. Yo, ingenua y criada para obedecer, lo vi como un milagro, alguien mayor, con dinero, que me elegía a mí. Mis padres lo consideraban un buen partido. Yo solo quería sentirme amada. Nos casamos 6 meses después. La primera noche en nuestra casa nueva, Jorge me miró de una forma distinta. Ya no era el hombre sonriente de la iglesia. Me corrigió por no servir el vino en la copa correcta. Su tono fue seco, frío y sus ojos, vacíos. Pensé que era el estrés del día, los nervios del matrimonio. Me disculpé. Él sonrió, esa sonrisa que pronto aprendería a temer. Las primeras semanas fueron una mezcla de silencios incómodos y órdenes disfrazadas de cariño. No salgas mucho, Teresa, las mujeres decentes cuidan su hogar. No hables con ese joven del mercado, no quiero que la gente piense mal de ti. Cada frase llevaba una cadena invisible. Al principio obedecía por amor, después por miedo. Una noche mientras ponía la mesa, dejé caer un vaso. Se rompió en el suelo y mis manos comenzaron a temblar antes incluso de que él entrara al comedor. Jorge no gritó, solo me miró, caminó lentamente hacia mí y susurró: las cosas rotas se reemplazan, pero las torpezas no se perdonan. Luego se dio la vuelta y se encerró en su estudio. Esa noche no dormí, y esa fue la primera señal clara de que el hombre que todos admiraban era, en realidad, mi prisión. Al principio, todo parecía una vida normal. Las mujeres de mi generación habían sido educadas para servir, callar y sonreír, y eso hice durante los primeros años. Me convencí de que el amor era sacrificio, que el respeto era sumisión, y que la felicidad no se medía en risas, sino en estabilidad. ¡Qué engañada estaba! Mi esposo, llamémosle Héctor, era un hombre influyente en el pueblo. Ayudaba en la iglesia, ofrecía empleo a los jóvenes y saludaba a todos con una cordialidad envidiable. Cuando caminábamos juntos por las calles empedradas, la gente me decía: «Eres una mujer afortunada, abuela». Yo solo asentía con una sonrisa congelada, una de esas que ya no sentía en los músculos. Pero en casa, cuando la puerta se cerraba y las cortinas se echaban, la sombra de ese buen hombre se tornaba densa. El tono de voz cambiaba. El aire se volvía más pesado. No eran golpes evidentes, al menos no al principio. Era silencio, desdén, palabras como cuchillas: «Estás gorda. ¿Quién te va a querer si no fuera por mí? No sirves para nada». Cada noche se sentaba en su sillón favorito con una copa de aguardiente, y yo debía acercarme, masajear sus pies, escuchar sus quejas del día, sin hablar. A veces, cuando nuestros hijos ya dormían, él se acercaba a mí en la cama sin siquiera mirarme. Yo cerraba los ojos, apretaba los dientes y dejaba que todo pasara en silencio, porque así me habían enseñado a aguantar. Una vez intenté contarle a mi madre. Me miró fijo y me dijo:
tu padre era igual. Nos toca a nosotras ser fuertes. Así es el matrimonio. Ese día entendí que el silencio era hereditario, y que lo que yo vivía, no era único, sino parte de una cadena maldita que pasaba de generación en generación. Los años pasaban y mi alma se deshacía en partes pequeñas. Me perdía a mí misma entre tareas domésticas, fingidas sonrisas y gritos contenidos. Solo me permitía llorar cuando lavaba ropa a mano en el lavadero del patio. Las lágrimas se confundían con el agua jabonosa, y nadie notaba nada. A veces me preguntaba si la muerte sería la única forma de descanso, pero al mismo tiempo mis hijos me necesitaban, y me aferré a ellos como si fueran las únicas flores en un desierto emocional. Les leía cuentos por las noches, los abrazaba con toda la ternura que a mí me fue negada, y les prometía en silencio que rompería el ciclo. Los días siguientes a aquel cumpleaños fueron extraños. Algo dentro de mí había cambiado. No fue una transformación abrupta, pero sí profunda. Cada palabra suya, cada gesto, cada silencio, todo adquiría otro peso, otro matiz. Ya no me conformaba con sobrevivir. Empecé a preguntarme qué era vivir realmente. Carlos, sin embargo, parecía más relajado. Tal vez porque había descargado su furia, o tal vez porque estaba más ocupado con sus negocios. A veces pasaba días fuera, y eso me daba espacio para respirar, pero también me daba tiempo para pensar, y eso para una mujer que había sido silenciada por décadas, podía ser peligroso. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré una caja con mis cosas de juventud, un cuaderno con poemas, fotos de mi madre, cartas que nunca envié. Me senté en el suelo y lloré como no lo hacía desde que era niña. Lloré por todo lo que había callado, por todo lo que había aceptado. Y ahí, entre esas lágrimas, nació una semilla. Decidí escribir de nuevo. No podía contarle a nadie lo que vivía, pero podía escribirlo. Cada noche cuando él dormía, sacaba el cuaderno de debajo del colchón y escribía a mano, con la poca luz de una lámpara vieja. Escribía sobre mis miedos, sobre mis heridas, pero también sobre mis sueños, los que había enterrado. Aquel cuaderno se volvió mi único confidente. Le contaba cómo Carlos me miraba con desprecio si no le gustaba la comida, cómo sus manos dejaban marcas, cómo su voz me hacía temblar. Pero también le hablaba de mis ganas de escapar, de mis fantasías de tomar un tren y nunca mirar atrás. Una noche, mientras él dormía profundamente, me levanté para escribir. Había tenido una pesadilla. Me veía encerrada en una habitación sin ventanas, sin puertas. Pero en la pared, había un pequeño agujero por el que entraba luz. Me acerqué a ese rayo y pude ver una versión de mí misma, libre. Cuando terminé de escribir el sueño, me quedé observándolo dormir. Por primera vez, no sentí miedo, sentí lástima. Aquel hombre que todos admiraban, ese ser respetado en el pueblo, era en realidad un cobarde. Necesitaba aplastar a otros para sentirse fuerte. Y yo había sido su víctima más leal. Al día siguiente, durante el almuerzo, él notó algo. ¿Qué te pasa?, me preguntó sin dejar de masticar. Nada, respondí. Te noto distinta. Estoy cansada, eso es todo. Pero no era solo cansancio, era determinación. Comencé a cambiar pequeñas cosas. Dejé de servirle primero. Me sentaba a comer sin esperar que él lo hiciera. Mantenía la mirada cuando hablábamos, y aunque estos gestos eran mínimos, para mí eran actos de rebeldía. Una tarde, mientras estaba en el mercado, me crucé con una mujer mayor, Teresa,
a quien no veía desde mi adolescencia. Nos saludamos y me preguntó cómo estaba. No sé por qué lo hice, pero le dije la verdad. Estoy sobreviviendo, le dije. Ella me miró fijamente. Luego me tocó la mano y susurró: si necesitas hablar, estoy en la casa azul, detrás de la iglesia. Ese gesto fue como una puerta entreabierta. No fui a su casa de inmediato, pero me aferré a esa posibilidad como a una tabla de salvación. Saber que alguien me veía, que alguien podía escucharme, era más de lo que había tenido en años. Las semanas pasaron. Carlos empezó a notar que yo no era la misma. Una noche mientras cenábamos, lanzó su copa al suelo. Me gritó que no me reconocía, que algo había cambiado, que le devolviera la mujer dócil que había conocido. Esa mujer murió, le dije, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Una vez que mis hijos comenzaron a crecer, se volvió más difícil para Germán controlar todo. Ya no podía encerrarme como antes, ni hacerme callar con amenazas sin que alguien lo notara. Pero eso no significaba que la violencia cesara, simplemente aprendió a esconderla mejor. Con el tiempo mi hija mayor, Clara, empezó a notar las sombras en mis ojos, las marcas escondidas bajo las mangas largas. Intentaba preguntarme, pero yo siempre sonreía, la misma sonrisa que llevaba años practicando frente al espejo. Una sonrisa que decía todo está bien, aunque por dentro gritaba desesperadamente. Una noche Germán regresó del trabajo especialmente alterado. Algo había pasado con un cliente y la rabia lo consumía. Clara, que entonces tenía 17 años, le contestó de forma desafiante. Yo sentí como el aire se volvía denso en la sala. No me hables así, mocosa, gritó él levantándose. No soy una mocosa, y no te tengo miedo, le respondió ella, con una fuerza que jamás me permití tener. Yo me interpuse. Sabía lo que iba a pasar si no lo hacía. Basta, Germán. Con los hijos no. Él me empujó con tal fuerza que caí contra el borde de la mesa, golpeándome el costado. Clara corrió hacia mí, horrorizada. Fue la primera vez que uno de mis hijos me vio caer, y fue la primera vez que Germán sintió temor real, no porque tuviera remordimientos, sino porque entendió que sus hijos estaban dejando de temerle, y empezaban a verlo por lo que realmente era. A partir de esa noche las cosas cambiaron lentamente. Clara empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Conoció a un muchacho, consiguió un trabajo de medio tiempo, y poco a poco fue tomando distancia. Siempre me decía, cuando tenga mi propio lugar, te vas conmigo, mamá. Pero Germán también lo notó, y su control sobre mí se intensificó. No me dejaba salir sola, me revisaba el teléfono, mis bolsillos. Se convirtió en un carcelero más meticuloso. Fue entonces cuando empecé a escribir, en papeles que escondía dentro de los cojines, entre las páginas de viejos libros de recetas. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que deseaba. Era la única forma de mantenerme cuerda. Una noche encontré uno de esos papeles arrugado en el suelo. Germán lo había leído. Me miró con una sonrisa helada. Así que ahora escribes sobre mí. ¿Te sientes poeta, bruja? Me encerró en el baño por horas. Me dejó sin luz, sin agua, y me quitó todos los libros. Pero no pudo quitarme la voz que ya había despertado en mi interior. Los siguientes años fueron una mezcla amarga de miedo, pequeñas rebeldías silenciosas y la esperanza de escapar algún día, hasta que un día, esa esperanza se convirtió en plan.
Fue Clara quien lo organizó, todo con una discreción admirable. Tenía 23 años, ya vivía sola en una pequeña casa lejos del barrio. Me dijo que al menor descuido de Germán, me iría con ella. Y ese día llegó. Los años pasaban, pero el dolor no. Las arrugas llegaban a mi piel, pero también al alma. Arturo ya no era el mismo hombre de antes, era peor. Sus silencios se hicieron más largos, sus explosiones más violentas y su control más sutil. Si antes me gritaba, ahora me ignoraba. Si antes me prohibía salir, ahora hacía que yo misma no quisiera. Una noche mientras preparaba la cena, él me miró como si no me conociera. Te estás quedando fea, dijo. Ya ni ganas me dan de mirarte. No lloré, no respondí, simplemente terminé de picar la cebolla, como si esas palabras no me hubieran cortado por dentro. Pero esa frase se quedó conmigo por años, porque era eso lo que él quería, que yo me sintiera tan poca cosa, que ni siquiera me atreviera a levantar los ojos. Mis hijos crecieron viendo su versión respetable. Para ellos, era el padre ejemplar, trabajador, firme. Ninguno de ellos sabía que todas as noites, cuando ele trancaba a porta do noso cuarto, a mina alma tremia. E cada mana, cuando iu puna o café na mesa comas maos tremendo, ninguén percebía que o acúcar era o eme escudo, o sorriso, o eme pedido de socorro. Comecei a escrever o eme diario, escondido. Era mina única maneira de lembrar que miu era antes. En cada página, iu susurraba para min mesma, voce aínda está aquí, aínda vive, mesmo cuando tudo parecía cinza. O eme día, Clara, mina neta, entrou na cocina e disse, bo cuando iu crescer quero ser forte como voce. Guase de sabei, el había forca en min, mas era mentira, era fachada, ou tal vez a forca fose exactamente iso, continuar mesmo cuando tudo dentro de voce está quebrado. Foi Clara quen me deu coraje, nao naquele momento mas anos depois, cuando tudo finalmente desmoronou. Arturo ficou doente, cáncer, e iu debería ter sentido pena, mas só senti alivio. Pela primeira vez, ele estaba fraco. Pela primeira vez, ele me temía. E nao, iu nao revidaría. Nao era vinganca o que iu quería. Iu quería paz. Mas antes diso, había algo que iu precisaba facer. Algo que nunca fiz en 40 anos. Falar a verdade. Nao a verdade pra min, mas para o mundo. Nunca pensé que contaría esta historia. Me llevó décadas tener el valor de pronunciarla siquiera en silencio, dentro de mi mente. Hoy con los años pesándome sobre la espalda, con la piel marcada por el tiempo y los recuerdos, siento que ya no tengo miedo. Siento que puedo hablar. Después de la última vez que Arturo me alzó la mano, tomé una decisión que ni siquiera yo creí que cumpliría. Había visto morir a mis sueños, a mis ganas de vivir, había dejado de reconocerme en el espejo, pero no podía permitir que mis nietos crecieran viendo el mismo infierno que yo soporté. No podía. Fui al hospital esa noche con el ojo hinchado y la boca partida. Me preguntaron si fue una caída. No mentí. Dije, mi marido me golpeó. El silencio en la sala fue brutal. Nunca antes había dicho esas palabras en voz alta. Fue el principio del fin, o el comienzo de algo nuevo. La policía vino. Mi hijo sí, aquel que siempre admiró a su padre, no podía creerlo. Al principio me culpó, me llamó traidora, me dijo que estaba destruyendo la imagen de su familia. Pero mi nieta, Clara, me tomó de la mano, me abrazó fuerte,
Te creo, abuela, me dijo. Esa frase me devolvió la vida. Arturo fue denunciado. Las pruebas estaban ahí. Los informes médicos. Los relatos de los vecinos que por años fingieron no oír los gritos. Esta vez el silencio no le salvó. La justicia fue lenta pero llegó. Pasó sus últimos días solo, en un rincón olvidado del mundo, sin nadie que lo llorara. Yo, empecé de nuevo. Me compré una planta, luego otra. Volví a tejer, volví a cocinar para mí, no para él. Fui a caminatas con otras mujeres mayores, algunas con historias parecidas. Nos contábamos entre susurros lo que habíamos callado por décadas. Y en esos relatos compartidos encontré sanación. Hoy cuento esta historia no por mí, sino por todas las que aún callan, por cada mujer que sonríe mientras muere por dentro, por cada abuela que cocina en silencio con miedo, por cada madre que cree que aguantar es su deber. No lo es, nunca lo fue. Nos enseñaron a temer, a obedecer, a complacer. Pero también podemos aprender a vivir, a respirar, a contar nuestras historias sin vergüenza, sin culpa, porque la culpa nunca fue nuestra. Mi nombre es Teresa, y durante 40 años fui una sombra. Hoy, soy luz, y si tú estás leyendo esto, quiero que sepas que sí se puede salir, que el infierno puede tener salida. Y que una vida digna, aunque llegue tarde, sigue siendo vida. Gracias por escucharme, por darme voz, por romper conmigo el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar lo que sentiste y compartir con alguien que pueda necesitar escucharlo. Suscríbete a la página para más historias reales y oscuras contadas desde lo más profundo del alma. Gracias por estar aquí.